todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ServiceTonic. Hoy vamos a explicar la gestión de campos. Aprenderemos cómo crear o editar los campos, también los distintos tipos de opciones de configuración que ofrece, como la administración de los permisos sobre el campo o añadir traducciones dependiendo del idioma. Pero antes de empezar, os mostraré un ejemplo de cuál sería el proceso más común de un campo de Service Desk. Para ello, empezaremos creando un campo en la gestión de campos. Primero debemos acceder a Administración, Service Desk, Gestión de campos. El ejemplo que utilizaremos hoy va a ser la fecha de compromiso, a la cual el departamento de TI se compromete a resolver la incidencia en una fecha límite. Hacemos clic en el botón de Crear campo y empezaremos con el nombre del sistema. Este no debe contener ni espacios ni caracteres especiales, por lo tanto añadiremos, por ejemplo, fecha compromiso. Luego, en el literal, ya podemos añadir el texto que querramos visualizar, por ejemplo, fecha de compromiso. Después escogemos el tipo de campo, que en este caso será un campo de tipo fecha. Luego podemos añadirle unos permisos por defecto, que en este caso dejaremos el permiso opcional. Con el permiso opcional podemos visualizar el contenido del campo y tenemos la opción de añadir o no un valor. Después de esto ya podemos crear el campo. Solo debemos hacer clic en el botón de guardar. De acuerdo, el campo se ha creado correctamente. Una vez creado el nuevo campo, debemos añadirlo al diseño de páginas para poder usarlo en los tickets. Para ello, simplemente debemos buscar el campo en la lista de campos y añadirlo al contenedor que le corresponda. En este caso lo añadiremos en la cabecera. Una vez añadido, solamente debemos guardar, y ya tenemos el campo añadido correctamente en el ticket. Para finalizar el ejemplo, abrimos un nuevo ticket para comprobar que el campo aparece correctamente. Y efectivamente, aquí lo tenemos, fecha de compromiso. Aquí podemos seleccionar la fecha límite, la cual, como hemos comentado antes, el departamento de TI se comprometería a resolver la incidencia. Una vez hecho este breve ejemplo, empecemos con la explicación. En la gestión de campos, primero de todo, debemos tener en cuenta que la lista de campos consta de tres tipos distintos. Primero, los campos que forman parte de los tickets de Service Desk. Los que son campos de contacto, que en este caso solo se pueden modificar algunos aspectos como los permisos, las traducciones, el literal, etc., ya que para crearlos o editarlos debemos hacerlo desde el apartado de administración de contactos. Y finalmente tenemos los de rutina, que son todos aquellos campos que forman parte de los mantenimientos preventivos o GMAO. Hoy explicaremos los campos de ticket. Empezaremos por las distintas opciones de configuración. Primero, el botón de añadir. Con este botón crearíamos un campo. Después tendríamos el de eliminar, que en este caso, para eliminar un campo, no debe estar vinculado ni a una dependencia ni a una automatización. Después tendríamos la opción de duplicar un campo incluyendo los campos de otros servicios. En este caso, escogeremos este campo llamado escalar, que forma parte del servicio HR. Luego aquí introduciríamos el nombre. Aceptaríamos y se crearía el campo. Como podemos comprobar, el campo se ha creado correctamente y a partir de ahora ya podemos utilizar este campo en este nuevo servicio. Después tendríamos también la opción de importar campos desde un fichero externo. ServiceTonic utiliza los ficheros .csv. Aquí tenemos la opción de los permisos, que dependiendo del rol del servicio podemos asignarle un permiso específico. En este caso, el rol de agent. Podríamos cambiar el valor del permiso actual, que sería opcional, al valor que nos interese más, como por ejemplo obligar que el rol de agent introduzca un valor obligatorio. ServiceTonic también ofrece la opción de asignar un permiso dependiendo del estado en que se encuentra el ticket. En el caso de que el ticket esté en estado petición, podemos cambiar el permiso opcional.
Así, dependiendo del estado, podríamos escoger un permiso diferente. Después tendríamos la opción de las traducciones. Podríamos traducir seleccionando el idioma que queramos, tanto el literal como, en el caso de los campos de tipo desplegable y multiselección, los distintos valores de los campos. Finalmente, como botón particular, en un campo ya creado tenemos los campos de tipo desplegable o lista multiselección, que aparece una opción extra, la cual nos permite importar los valores del propio campo directamente desde un fichero externo. Una vez explicadas todas las opciones, entremos en las propias de los campos. Para ello vamos a crear un campo y empezaremos por las propiedades generales, que son todas aquellas propiedades que comparten todos los campos independientemente de su tipo. Primero tenemos el nombre. Este es el identificador del campo, el nombre de sistema. Una vez se crea el campo ya no se puede modificar este valor. Después tenemos el literal, que es el nombre por defecto que visualizaremos en la herramienta, que como he explicado antes podríamos añadirle una traducción para cada idioma, pero en el caso de no tener ninguna, el valor por defecto y por lo tanto el que aparecería sería este. Después tenemos el tipo de campo, que posteriormente explicaré uno a uno. Después tenemos los permisos, que son los permisos por defectos del campo que podemos asignar. Y finalmente los de rutina, que al marcar el check, el campo se convertiría automáticamente en un campo de la planificación de la Gmao. Finalmente, como propiedad general única, el campo de tipo desplegable. Aparece la opción de categorización, que al marcar el check asignaríamos el campo como campo de categorización en el catálogo de servicios. Una vez configuradas las propiedades generales del campo, debemos configurar las asociadas al tipo de campo. Empezaremos por el tipo cierto o falso. En el caso de no marcar el check de valor por defecto, al visualizar el campo en un ticket por defecto lo visualizaríamos en no. Y si marcáramos el check, por defecto visualizaríamos sí. En el caso del número con decimales tenemos la escala del campo, la precisión del campo y el tipo de validación a aplicar al valor del campo. En el caso de la escala del campo tenemos que tener en cuenta el valor máximo de números a introducir antes de la coma. Y en el caso de la precisión del campo, el valor máximo después de la coma. Por otro lado, tenemos el tipo de validación a aplicar al valor del campo. En el caso de dejar sin validación, podríamos introducir un valor cualquiera. En el caso de introducir exactamente, deberíamos introducir el mismo valor que asignemos aquí para poder guardar el ticket, y pasa exactamente con el mínimo, con el máximo y finalmente entre dos valores. En el caso del desplegable tendríamos la opción de introducir los valores. Por ejemplo, en este caso podríamos introducir PC y monitor. Podríamos añadir más valores, eliminar alguno de los valores, eliminar todos limpiando toda la lista y finalmente la opción de ordenarlos. Por otro lado, podemos asignar un valor por defecto de la lista, la cual al abrir un ticket nos aparecería ese valor por defecto en el campo, siempre con la opción de modificarlo en caso necesario. Y finalmente, si marcamos el check de mostrar filtro, nos permitirá filtrar en las vistas todos los valores de la lista. Después tenemos la opción del entero, que en este caso nos ofrece validar exactamente lo mismo pero tratándose de un campo de tipo entero. Después tendríamos el campo lista multiselección, que sería muy parecido al desplegable, pero con la opción de escoger más de un valor del campo. Luego tendríamos el texto de varias líneas, idóneo por ejemplo para almacenar observaciones, ya que con un campo de tipo texto de una línea nos quedaríamos justos. Este está compuesto por filas del campo y columnas. Después tendríamos el campo de texto de una línea, la cual nos da la opción de validar el campo mediante una longitud exacta, mínima, máxima y finalmente entre una longitud mínima y máxima. Finalmente tendríamos el campo de tipo hora y el campo literal, que es un tipo de campo que solo muestra el literal, sin almacenar ningún tipo de dato extra. Ahora que ya hemos explicado todos los tipos de campo y sus configuraciones, vamos a mostrar un ejemplo de los campos aplicados a un ticket. En este caso el título sería un campo tipo texto de una línea,
Este campo es un campo especial que crea Servistonic por defecto. Este tipo de campos creados por defecto se llaman campos de sistema. Como ejemplo, en este ticket podríamos introducir que el PC no arranca. Después tendríamos, por ejemplo, un tipo desplegable, una prioridad. En este caso podríamos decir que la prioridad es crítica, dado que si el PC no arranca, no podemos trabajar. Después tendríamos una fecha de solución prevista para la incidencia. Imaginémonos que en un día la podríamos solucionar. Después la hora de entrada, como por ejemplo podría ser las 9 de la mañana. Luego tendríamos el literal, que sería este campo de aquí, que como he comentado antes, no almacena más que el literal. Luego tendríamos un campo de tipo desplegable, que en este caso, por ejemplo, al ser que el PC no arranca, sería una incidencia. Y como categoría, en el caso de saber qué le pasa exactamente, podríamos introducir que es un problema de hardware o un problema de software. Pero en este caso, vamos a decir que no lo sabemos y por lo tanto escogemos la opción de otros. En este caso, al escoger la opción de otros, nos aparecerían estos campos que previamente hemos configurado. Este sería un campo de tipo cierto o falso. En un clic podríamos cambiarle el valor. O el campo de observaciones, que sería un campo de tipo texto de varias líneas y aquí podríamos introducir el texto. Y hasta aquí el vídeo de la gestión de campos. Para cualquier duda, comentario o propuesta podéis entrar a nuestra web www.servistonic.com y en la pestaña de contactos podréis enviarnos cualquier mensaje. Un saludo y hasta el próximo vídeo.